En las colinas de Morelos, donde el aire es denso y la vegetación reclama lo que es suyo, yace un esqueleto de hormigón y mármol. No es una ruina antigua, sino el fósil de una era reciente y brutal. Una finca que en su día fue el centro de un imperio, hoy es un monumento al silencio. El viento se cuela por los ventanales rotos, único sonido que perturba la quietud de los salones vacíos, llevando consigo el olor a tierra húmeda y a madera podrida, el perfume de la decadencia. Las paredes, en su tiempo inmaculadas, muestran ahora las cicatrices del abandono. Grietas finas como telarañas recorren el estuco, mientras manchas de humedad cartografían el lento avance del olvido. Tocar su superficie es sentir el frío de una historia que se niega a desaparecer por completo. Una textura áspera que habla de lujo erosionado y de un poder que se creyó eterno, pero que, como todo, se rindió al tiempo. Esta casa nunca fue un simple hogar. Fue concebida como una declaración, un organismo vivo construido a imagen y semejanza de su creador. Cada arco, cada columna, cada metro de muro perimetral fue una extensión de su voluntad, un intento de solidificar en la piedra una ambición desmedida. La arquitectura no era un refugio, sino un arma, un escenario diseñado para proyectar una imagen de invulnerabilidad absoluta. Su estilo es un híbrido imposible, una colisión de mundos. La nostalgia de la hacienda colonial mexicana, con sus patios interiores y tejas de terracota, se enfrenta a la fría funcionalidad de una fortaleza moderna. Arcos de cantera labrada enmarcan cristales blindados, y las fuentes que antaño susurraban en los patios ahora están mudas, sus cuencas llenas de hojas secas. Es la estética de quien busca legitimidad en el pasado, mientras libra una guerra en el presente. Los muros que la rodean se elevan más de 5 metros, coronados por atalayas que hoy solo vigilan el paso de las nubes. Fueron levantados no solo para disuadir al enemigo externo, sino para contener el universo que se desarrollaba en su interior. Eran las fronteras de un reino privado, una barrera física que aislaba la ley de la selva de la ley de los hombres, garantizando que los secretos que nacían dentro murieran dentro. Más allá de los muros, la naturaleza ejecuta su reconquista. Las piscinas infinitas, que una vez reflejaron cielos despejados y fiestas interminables, son ahora estanques opacos y agrietados. La selva se ha tragado los jardines exóticos, y las jaulas oxidadas de un zoológico privado yacen abiertas y vacías. Son los vestigios de un ecosistema de poder que colapsó, recordatorios silenciosos de que las bestias más peligrosas no siempre son las que están tras los barrotes. Las puertas principales, talladas en maderas nobles, cuelgan desvencijadas de sus goznes. Sirvieron de umbral entre dos realidades, el mundo exterior y la corte de un monarca criminal. A través de ellas desfilaron sicarios y políticos, empresarios y reinas de la belleza, todos atraídos por la gravedad de un poder que seducía y aterraba a partes iguales. Hoy solo invitan al polvo y al vacío. En el corazón de la estructura, un antiguo ahuehuete se alza como un testigo impasible. Sus raíces profundas y su tronco centenario son un símbolo de permanencia que contrasta con la fugacidad del imperio que creció a su sombra. Bajo sus ramas se sellaron pactos de sangre, se dictaron sentencias de muerte y se celebraron victorias efímeras. El árbol lo vio todo y, a diferencia de los hombres, permanece. En el interior, el silencio es casi físico. Un manto de polvo cubre los suelos de mármol italiano, y la luz que se filtra por las ventanas rotas ilumina la ausencia. Es fácil imaginar el eco de la música, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas, pero esos fantasmas sonoros han sido reemplazados por una quietud profunda, la calma que sigue a la tormenta más violenta. La finca fue diseñada como un teatro del poder. Cada espacio tenía una función en la gran representación de la invulnerabilidad. Los amplios salones para impresionar a los invitados, las zonas de ocio para demostrar una generosidad calculada y los rincones oscuros para negociar el destino de otros. Era un decorado perfecto, pero el director de la obra ha desaparecido y el escenario se desmorona.
Este lugar no era una simple propiedad de lujo en la periferia del país. Durante un tiempo, fue la capital no oficial de un imperio que desafiaba al Estado. Las decisiones tomadas entre estos muros enviaban ondas de choque que se sentían a miles de kilómetros, en las calles de Chicago o en las selvas de Colombia. El aire aún parece cargado con el peso de esa soberanía oscura y violenta. La opulencia es la primera capa, la más evidente. Es la historia que la casa cuenta a primera vista, una crónica de riqueza sin límites. Pero bajo los cimientos, en la disposición de sus pasillos y en la lógica de su seguridad, se esconde otra narrativa, una historia de paranoia, miedo y brutalidad, escrita no con tinta, sino con hormigón, acero y sangre. El lujo solo era la superficie. Lo que ocurrió dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para desenterrar los secretos que sus muros aún guardan, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Antes de que existieran los muros, existía el agravio. Antes del mármol, el barro. La historia de esta fortaleza no comienza con el primer boceto de un arquitecto, sino en la memoria de un niño nacido en la Sierra de Sinaloa, una tierra donde el poder del Estado se desvanece con el asfalto, y las únicas leyes que perduran son las dictadas por la familia y la pólvora. Crecer allí era entender desde la infancia que el mundo se dividía entre los que daban las órdenes y los que las obedecían, entre los dueños de la tierra y los que la trabajaban para otros. Arturo Beltrán Leiva no nació en la cima de esa pirámide. Sus orígenes fueron modestos, marcados por las carencias que forjan el carácter de dos maneras: o lo quiebran con la resignación o lo endurecen con una ambición desmedida. En su caso, la pobreza no fue una lección de humildad, sino el motor de un resentimiento profundo, una ofensa que debía ser borrada no solo con dinero, sino con una demostración de poder tan abrumadora que nadie se atreviera a recordar de dónde venía. El narcotráfico no fue una elección moral, sino la única industria de crecimiento visible en su entorno. Era el camino más corto, y a menudo el único, para trascender el destino asignado por el nacimiento. Sus primeros pasos en el negocio no fueron como un líder, sino como un soldado más en la estructura de otros, aprendiendo el lenguaje de la violencia, la logística de la muerte y sobre todo la importancia de la lealtad, un concepto que interpretaría a su manera durante toda su vida. Cada cargamento que cruzaba la frontera, cada soborno que abría una puerta, era una lección práctica en la construcción de poder. Comprendió rápidamente que el producto no era la droga, sino el miedo. La cocaína era solo el vehículo para transportar una influencia que podía comprar policías, silenciar periodistas y doblegar a políticos. El dinero era la consecuencia, no el objetivo final. El verdadero premio era el estatus, la capacidad de moldear la realidad a su antojo. El ascenso dentro del cártel de Sinaloa fue metódico y brutal. Su reputación se cimentó en una dualidad que desconcertaba a aliados y enemigos. Por un lado, una generosidad extravagante y un carisma que atraía lealtades. Por otro, una crueldad sin límites para castigar la más mínima desobediencia. No había término medio en su universo. Se estaba con él o contra él, y el espacio entre ambas posiciones era una fosa común. La idea de una casa propia, de un santuario, aún no había tomado la forma de una fortaleza. En aquellos años de apogeo junto a sus socios, la necesidad era de movimiento, de invisibilidad relativa. El poder se ejercía desde ranchos anónimos y pisos de seguridad en ciudades bulliciosas. Un palacio era una diana, una vulnerabilidad innecesaria para hombres que preferían operar desde las sombras, acumulando capital para una guerra que todos sabían inevitable. Sin embargo, la semilla de la ostentación ya estaba plantada en su psique. A diferencia de otros capos de la vieja escuela que practicaban una discreción monacal, Arturo anhelaba el reconocimiento. Su cuidada barba, que le valió el apodo de El Barbas, su inclinación por la ropa de diseño y los relojes de alta gama, no eran simples caprichos, sino los primeros ladrillos de una identidad que exigía ser vista y admirada. El poder acumulado necesitaba un escenario, un lugar donde la leyenda que construía sobre sí mismo pudiera representarse.
Anhelaba un espacio que no fuera un escondite, sino una corte, un lugar para recibir, impresionar y aterrorizar. Un centro de gravedad para su universo en expansión, donde su palabra fuera la única ley y su gusto, la única estética. La casa comenzaba a ser una necesidad psicológica, la materialización de su ego. El punto de inflexión, el catalizador que transformó un anhelo de estatus en una obsesión paranoica, fue un acto de traición, o al menos lo que su mente interpretó como tal. En enero de 2008, su hermano Alfredo, el Mochomo, su mano derecha y confidente, fue arrestado en una operación de las fuerzas especiales. Para Arturo, la precisión del golpe solo podía explicarse de una manera. Alguien de su círculo más íntimo lo había delatado. Su sospecha recayó inmediatamente sobre Joaquín El Chapo Guzmán, su socio y compadre, el líder del cártel de Sinaloa. La lógica del poder criminal no admite coincidencias. En un mundo sin tribunales, la sospecha es equivalente a una sentencia. La detención de su hermano no fue una baja en la guerra contra el Estado. Fue una declaración de guerra civil dentro del propio cártel. Esta fractura emocional lo consumió por completo. La ambición se tiñó de venganza y la confianza, un bien ya escaso en su mundo, se extinguió para siempre. El mundo exterior dejó de ser un territorio a conquistar y se convirtió en un campo de minas poblado por traidores. Cada rostro amigo escondía una posible conspiración. Cada silencio, una trama en su contra. La paranoia se convirtió en su principal arquitecta. La necesidad de un refugio se volvió imperativa, pero no podía ser cualquier refugio. Tenía que ser una declaración, una fortaleza que gritara su invulnerabilidad al mismo tiempo que lo aislaba del mundo en el que ya no confiaba. La casa dejó de ser un sueño de opulencia para convertirse en un búnker existencial. El lugar elegido fue Morelos, un enclave estratégico y discreto, lo suficientemente cerca de la capital del país para proyectar su influencia, pero lo bastante aislado para garantizar el secretismo. Las colinas le ofrecían una defensa natural, una atalaya desde la que vigilar la llegada de cualquier amenaza, ya fuera de un cártel rival o de las mismas fuerzas del Estado que, en su opinión, ahora trabajaban para sus enemigos. La finca no nació, por tanto, de un deseo de paz o de retiro. Nació del miedo y de la furia. Cada plano se dibujó con la tinta de la desconfianza. Los muros no se levantarían para delimitar una propiedad, sino para crear un reino hermético. Las cámaras no vigilarían solo el perímetro, sino también el interior, a los invitados, a los empleados, a la propia familia. La construcción no sería un proyecto inmobiliario, sino un acto de guerra psicológica. Cada columna de mármol, cada piscina infinita, cada jaula de su futuro zoológico privado sería un mensaje para sus adversarios. Soy más rico, más poderoso e infinitamente más cruel que vosotros. Estoy construyendo mi trono sobre una montaña, y desde aquí os veré caer a todos. Así, en la tierra fértil de la traición, comenzó a crecer la estructura de hormigón y acero. La casa no era una consecuencia de su poder, sino la herramienta que necesitaba para sobrevivir a la guerra que él mismo estaba a punto de desatar. Una fortaleza para proteger un cuerpo, pero sobre todo, un monumento para blindar un ego herido de muerte. La guerra civil del narcotráfico necesitaba una capital, y Arturo Beltrán Leiva se dispuso a construirla. El primer movimiento de tierra en las colinas de Morelos no fue el inicio de una obra, sino el primer acto de una secesión. Con cada saco de cemento, se distanciaba más de su pasado en Sinaloa. Con cada viga de acero, declaraba su independencia. La finca nacía como el epicentro físico de un nuevo poder, un punto fijo en un mundo que se desmoronaba en alianzas rotas y odios recién estrenados. La estructura inicial fue concebida como un manifiesto. El edificio principal, que combinaba la nobleza rústica de una hacienda virreinal con la simetría imponente de una fortaleza, era un mensaje deliberado. Buscaba la legitimidad de la historia, la apariencia de un linaje, mientras sus cimientos se anclaban en la brutalidad del presente.
Era un espejismo arquitectónico, proyectar la imagen de un hacendado, un patrón, mientras se operaba como un señor de la guerra. Este primer impulso constructor se financió directamente con el control absoluto de las rutas del Pacífico. El hormigón que levantaba los muros se pagaba con el polvo blanco que desembarcaba en los muelles de Acapulco y se distribuía hacia el norte. La casa crecía en proporción directa al volumen de mercancía que cruzaba la frontera. Cada nuevo salón, cada metro cuadrado de jardín, era el resultado tangible de una logística criminal perfeccionada, una contabilidad de la muerte convertida en piedra. El imperio se expandió más allá del narcotráfico, diversificándose hacia el secuestro y la extorsión, y la finca mutó con él. La necesidad de albergar a un séquito cada vez mayor de lugartenientes, sicarios y aliados políticos exigió la construcción de nuevos pabellones. Se levantaron varias villas para invitados, cada una un pequeño feudo de lujo y privacidad, conectadas por pasarelas ajardinadas. La hospitalidad se convirtió en una herramienta de poder, una forma de seducir y controlar, de mantener cerca tanto a amigos como a potenciales enemigos. El ego de su dueño, alimentado por un poder casi ilimitado, demandaba escenarios cada vez más grandiosos. Se añadió un ala de ocio, cuyo epicentro era un palenque de nivel profesional. Oficialmente era para peleas de gallos y conciertos privados de los músicos más afamados del país, a quienes pagaba sumas exorbitantes por actuaciones exclusivas. Era el teatro de su vanidad, donde demostraba que su dinero podía comprar no solo lealtades, sino también la cultura y el aplauso. Pero, como todo en la finca, el palenque tenía una doble vida. Su arena, testigo de apuestas y música, servía también como sala de interrogatorios y patíbulo. El estruendo de los conciertos y el griterío de las fiestas ahogaban los sonidos de la violencia que se ejercía en sus entrañas. La arquitectura se volvía cómplice. Su diseño de ocio proporcionaba la coartada perfecta para la brutalidad, enmascarando un matadero con la apariencia de un centro de espectáculos. El siguiente capricho fue la creación de un zoológico privado. Tigres, panteras y monos exóticos fueron importados y enjaulados en recintos diseñados a medida. No era un acto de amor por la naturaleza, sino la máxima expresión de dominio. Al enjaular a las bestias más feroces, Arturo proyectaba una imagen de sí mismo como el depredador alfa, un hombre capaz de someter no solo a sus rivales, sino a las fuerzas salvajes del mundo. Los visitantes caminaban entre las jaulas, entendiendo el mensaje sin necesidad de palabras. La ostentación se extendió a las caballerizas, donde se criaban caballos pura sangre, y a un garaje climatizado que albergaba una colección de coches de lujo. Cada vehículo, cada animal, era una pieza más en la construcción de su leyenda. Eran símbolos de un estatus recién adquirido que necesitaba ser constantemente reafirmado. La acumulación de estos trofeos materiales era una forma de borrar el recuerdo de sus orígenes humildes, de reescribir su biografía con objetos que gritaban riqueza y poder. En medio de esta exhibición de poder terrenal, se construyó una capilla consagrada. Este espacio de aparente devoción revela la compleja psicología del constructor. Era un intento de buscar la absolución o la protección divina en el mismo lugar donde se planificaban actos de una violencia extrema. La capilla funcionaba como un santuario personal, un lugar para negociar con una autoridad superior, buscando un equilibrio imposible entre la fe y el pecado, un intento de lavar la sangre con agua bendita. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la lista de enemigos. La segunda fase de la construcción se centró en la seguridad. Los muros perimetrales, ya de por sí altos, se elevaron aún más, coronados por torres de vigilancia con nidos para francotiradores. Se instaló un sistema de sensores de movimiento y cámaras de circuito cerrado que cubrían cada ángulo muerto de la propiedad. La finca empezó a parecerse menos a una hacienda y más a un complejo militar. El punto de inflexión fue la ruptura definitiva con el cártel de Sinaloa. La guerra abierta transformó la vanidad en paranoia. La arquitectura, que hasta entonces había servido para proyectar poder hacia el exterior, se reorientó para defenderse de un ataque inminente. La casa,
dejó de ser un palacio para el placer y se convirtió en un búnker para la supervivencia. El miedo se convirtió en el arquitecto jefe. Esta nueva fase se materializó en la fortificación obsesiva de la estructura existente. Los ventanales con vistas al valle fueron reemplazados por cristales blindados de varios centímetros de grosor, capaces de resistir el impacto de armas de alto calibre. Las puertas de madera tallada se reforzaron con planchas de acero. La belleza cedió el paso a la funcionalidad defensiva. La estética del lujo fue supeditada por la lógica de la trinchera. La desconfianza se infiltró en el interior del recinto. El sistema de vigilancia se expandió para monitorizar no solo el perímetro, sino también las estancias principales, los pasillos y las zonas de invitados. Se instalaron micrófonos ocultos en salones y despachos. La paranoia de Arturo ya no distinguía entre el enemigo exterior y la posible traición interna. Todos eran sospechosos. La fortaleza se había convertido también en una prisión para su propio rey. El diseño de la finca desarrolló una anatomía secreta. Se construyeron pasadizos de servicio ocultos, bodegas subterráneas y cámaras acorazadas detrás de paredes falsas. Estos espacios no figuraban en ningún plano. Eran el subconsciente de la casa, un laberinto diseñado para almacenar dinero, armas y secretos, y para ofrecer una vía de escape en caso de que los muros exteriores cayeran. La casa se preparaba para un asedio. El propio árbol de ahuehuete, el corazón orgánico de la propiedad, no escapó a esta espiral de sospecha. A su alrededor se instalaron más cámaras, sus movimientos sutiles por el viento, monitorizados como si la propia naturaleza pudiera albergar una amenaza. El símbolo de arraigo y permanencia se convirtió en un punto más del mapa de vigilancia, un testigo mudo de cómo el miedo de su dueño lo estaba devorando todo. La expansión culminó con la construcción de un búnker subterráneo, una ciudadela dentro de la ciudadela, con sistemas de soporte vital independientes y comunicaciones seguras. Era la última línea de defensa, el refugio final para un hombre que se había construido un reino, pero que ya no podía confiar en nadie dentro de él. El búnker era la admisión definitiva de que, a pesar de toda su riqueza y poder, vivía permanentemente aterrorizado. La finca estaba completa. Ya no era solo una casa, sino un organismo complejo y estratificado, una biografía material que narraba el viaje de su creador. Sus muros contaban una historia de ambición desmedida, desde los primeros sueños de grandeza hasta la consolidación de un imperio y, finalmente, la corrosión de ese poder por el ácido de la paranoia. Cada ala, cada muro, cada medida de seguridad era un capítulo de esa historia. El lujo de los salones de mármol hablaba del deseo de ser admirado, las jaulas del zoológico de la necesidad de dominar, los muros inexpugnables del terror a ser destruido. La finca se había convertido en un mapa perfecto de la psique de Arturo Beltrán Leiva, un monumento a un ego tan colosal como frágil, un reino diseñado para ser eterno que ya contenía las semillas de su propia destrucción. El resultado fue una obra maestra de la arquitectura del miedo, un lugar que era simultáneamente un palacio y una cárcel, un escenario para la fiesta y una cámara de tortura, un símbolo de poder absoluto y un testamento de una vulnerabilidad profunda. La casa había alcanzado su forma final, una fortaleza perfectamente equipada para una guerra que su dueño estaba convencido de que ganaría. La propiedad, en su apogeo, era la encarnación de una contradicción, un hombre que lo tenía todo, pero que vivía como si estuviera a punto de perderlo en cualquier instante. La opulencia de la finca no era una celebración de la victoria, sino una defensa desesperada contra el fracaso, un intento de construir con hormigón y acero una inmortalidad que la vida real le negaba. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su constructor? El salón de baile de mármol, los cristales blindados o la bóveda subterránea. La finca, en su forma definitiva, no era un hogar, sino un estado soberano en miniatura. Su culminación marcó el apogeo del reinado de Arturo Beltrán Leiva, un periodo en el que la ilusión de invencibilidad se solidificó en hormigón y mármol. Dentro de sus muros, el mundo exterior con sus leyes y consecuencias se desvanecía,
reemplazado por un ecosistema de poder absoluto donde un solo hombre dictaba la realidad. La casa había dejado de ser un proyecto para convertirse en un trono. La vida en la fortaleza se regía por un calendario de rituales diseñados para reafirmar el poder. Las fiestas, que podían durar días enteros, no eran celebraciones espontáneas, sino actos de Estado. Políticos de alto nivel, mandos policiales y empresarios de renombre desfilaban por sus salones, obligados a rendir pleitesía. Su asistencia no era una invitación, sino una citación, y su presencia, una prueba de lealtad al nuevo centro de gravedad del país. La llegada a la propiedad era la primera etapa de una ceremonia de intimidación. Los invitados debían atravesar múltiples anillos de seguridad, cada uno más riguroso que el anterior. Hombres fuertemente armados, con la mirada vacía de quien ha normalizado la violencia, registraban vehículos y personas con una eficiencia metódica. Este proceso despojaba a los visitantes de su estatus externo. Dentro de los muros solo existía una jerarquía, y ellos no estaban en la cima. Una vez dentro, el contraste era deliberadamente abrumador. El rigor militar del perímetro daba paso a una escena de opulencia desmedida. El sonido de la música de las bandas más famosas de México flotaba sobre los jardines, las piscinas reflejaban fuegos artificiales y el champán corría sin fin. Era un teatro cuidadosamente montado para demostrar que su anfitrión no solo era un hombre de guerra, sino también un mecenas de placeres ilimitados, un monarca renacentista en la era del narcotráfico. Arturo se movía por estos eventos como un director de orquesta. Su generosidad era legendaria y calculada. Podía regalar un reloj de oro a un músico o un coche de lujo a un político leal. Pero cada regalo era un contrato no escrito, un eslabón más en la cadena de deudas que lo ataban a su corte. Su carisma era un arma tan efectiva como el plomo, capaz de seducir y someter con la misma facilidad. El día a día, sin embargo, revelaba la verdadera naturaleza de la finca como búnker psicológico. Las mañanas no comenzaban con el sol, sino con informes de inteligencia y la revisión de las grabaciones de vigilancia de la noche anterior. El desayuno se servía en un comedor con vistas al valle, pero los ventanales eran de cristal blindado de grado militar. La belleza del paisaje era una vista observada desde el interior de una celda de lujo. La rutina de seguridad era una obsesión que impregnaba cada rincón. Los guardias no solo patrullaban el perímetro, rotaban constantemente sus posiciones internas para evitar la familiaridad y la posible colusión. Se realizaban barridos electrónicos diarios en busca de micrófonos ocultos. Una ironía en un lugar donde el propio dueño espiaba a todos. La fortaleza se defendía tanto de amenazas externas como de la traición que anidaba en su interior. Los espacios de la finca se convirtieron en herramientas de gobierno. Las negociaciones importantes no se realizaban en despachos formales, sino en lugares cargados de simbolismo. Cerrar un trato junto a las jaulas de los tigres, o mientras se apostaban miles de dólares en el palenque, era una forma de recordar a sus interlocutores quién era el verdadero depredador. La arquitectura no era un fondo, sino un participante activo en la dinámica del poder. El palenque encapsulaba la dualidad grotesca de este reino. Una noche podía ser el escenario de un concierto privado de un artista internacional, con las familias de sus lugartenientes aplaudiendo en primera fila. A la noche siguiente, la misma arena de tierra, aún con el eco de la música, se convertía en una sala de interrogatorios donde el silencio era roto por gritos que la acústica del lugar, diseñada para el espectáculo, ahogaba por completo. La capilla era otro espacio de profunda contradicción. Allí, rodeado de imágenes sagradas y el olor a incienso, se buscaba la protección divina para una empresa criminal. Era un intento de reconciliar la fe con la barbarie, de obtener una absolución preventiva para las sentencias de muerte que se dictaban a pocos metros de distancia. La piedad y la crueldad convivían bajo el mismo techo, cada una con su propio altar. El lujo desbordante servía como un mecanismo de aislamiento. Rodeado de una belleza tan extrema y de un séquito que solo reflejaba su propia grandeza, el contacto con la realidad se fue perdiendo.
Las noticias del mundo exterior llegaban filtradas por sus subordinados, siempre presentadas de la manera que menos pudiera perturbar al monarca. La finca se convirtió en una cámara de eco donde su propia leyenda era la única narrativa permitida. Esta burbuja de poder absoluto fomentó una sensación de impunidad total. Las leyes de la física parecían ser las únicas que aún se aplicaban dentro de esos muros. Se sentía por encima del Estado, de sus rivales y del destino mismo. La fortaleza no era solo una defensa contra sus enemigos, era una muralla contra la propia mortalidad. Un intento de construir un paraíso artificial inmune al deterioro del mundo. Sin embargo, la paranoia era el impuesto que pagaba por su corona. La misma red de vigilancia que lo protegía se convirtió en la manifestación de su desconfianza patológica. Las cámaras no solo apuntaban hacia afuera, sino también hacia adentro, monitorizando los pasillos, los salones e incluso las villas de sus invitados más cercanos. Nadie estaba exento de la mirada del ojo que todo lo veía. El miedo a la traición era el verdadero arquitecto de su rutina. Se dice que nunca dormía 2 noches seguidas en la misma habitación y que sus comidas eran probadas por otros antes que él. Los pasadizos secretos y las habitaciones del pánico no eran meras precauciones, sino elementos de uso cotidiano en la vida de un hombre que, a pesar de estar rodeado por un ejército, se sentía permanentemente solo y acechado. El árbol de ahuehuete, testigo silencioso en el corazón del patio, observaba la transformación. La sombra que antes acogía pactos de lealtad ahora era un punto más en el mapa de vigilancia. Sus antiguas ramas, símbolo de arraigo, se extendían sobre un reino cada vez más hermético y febril. La naturaleza misma había sido sometida, su serenidad orgánica interrumpida por el parpadeo de las lentes de las cámaras. La finca era, en esencia, una prisión perfectamente diseñada. Cada muro levantado para mantener a los enemigos fuera servía también para encerrarlo a él dentro. El lujo era el material de los barrotes, y la seguridad, la rutina del carcelero. Había construido el lugar más seguro del mundo para un solo hombre, y al hacerlo, se había convertido en su único prisionero. Las fiestas se volvieron más estridentes, las demostraciones de poder más audaces, como si el aumento del volumen pudiera acallar la creciente ansiedad. Se trajeron animales aún más exóticos para el zoológico, se compraron coches aún más caros, en una espiral de consumo que buscaba llenar un vacío existencial que ninguna cantidad de dinero podía satisfacer. La opulencia era el síntoma de la enfermedad, no la cura. En este cénit de su poder, Arturo Beltrán Leiva era una figura trágica, un rey en un castillo inexpugnable, con el poder de decidir sobre la vida y la muerte de miles de personas, pero incapaz de confiar en la persona que le servía el café. Su imperio se extendía por todo el continente, pero su mundo real se había encogido a los límites de su propiedad. Desde el exterior, la finca proyectaba una imagen de poder monolítico e inquebrantable. Era la fortaleza de un hombre que había ganado la guerra, el monumento a un nuevo orden. La luz que emanaba de sus fiestas nocturnas era visible a kilómetros, un faro de desafío que iluminaba las colinas de Morelos y humillaba al Estado. Pero dentro, la estructura misma empezaba a reflejar la fragilidad de su creador. El mármol frío de los suelos parecía absorber el calor humano, los pasillos insonorizados se tragaban las conversaciones, y los espejos solo devolvían la imagen de un hombre vigilando su propio reflejo, buscando al traidor que, sin saberlo, llevaba dentro. La casa estaba completa, el reinado en su apogeo. La maquinaria de poder y placer funcionaba a la perfección, un universo autónomo y autosuficiente. Todo estaba bajo control, cada variable monitorizada, cada amenaza potencial neutralizada. La invulnerabilidad parecía un hecho, no una percepción. Y sin embargo, en un mundo donde la lealtad tiene un precio y la información es el arma más letal, la fortaleza más grande tiene una puerta que no se puede blindar: la debilidad de su propio dueño. El escenario estaba listo para el último acto, uno que no se desarrollaría según el guión que él había escrito. El estruendo de la guerra declarada por el Estado contra el narcotráfico, que hasta entonces
parecía un ruido de fondo lejano, comenzó a sentirse como una vibración bajo los cimientos de la finca. El cerco no era físico, sino electrónico y humano. Agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses, cansadas de la audacia del capo, habían redirigido sus recursos. La fortaleza de Morelos dejó de ser una nota a pie de página en los informes para convertirse en el objetivo principal de una cacería silenciosa y metódica. Las primeras grietas no aparecieron en el hormigón, sino en el aura de invisibilidad que rodeaba la propiedad, una fisura casi imperceptible en la fachada de la impunidad. Los satélites que cartografiaban el país comenzaron a prestar una atención inusual a ese enclave, registrando patrones de movimiento, mientras los analistas en oficinas asépticas a miles de kilómetros de distancia dibujaban diagramas de una red que hasta ese momento se había creído indescifrable. La presión externa comenzó a alterar la química interna del recinto. Arturo Beltrán Leiva, cuya paranoia siempre había sido un instrumento de supervivencia, la vio transformarse en una enfermedad autoinmune. Su sistema de seguridad, diseñado para detectar amenazas lejanas, se reorientó hacia adentro, buscando al traidor que, según su lógica febril, ya debía de estar caminando por sus pasillos. Cada silencio se convirtió en una conspiración, cada mirada desviada en una confesión. La lealtad, comprada con dinero y mantenida con miedo, es un material que se fatiga bajo presión constante. En la corte del rey, donde todos sonreían por obligación, el terror a la ira del patrón empezó a competir con un miedo más profundo, el de hundirse con él. El instinto de supervivencia, la fuerza más elemental de la naturaleza humana, comenzó a corroer los cimientos del vasallaje. El eslabón más débil no fue una viga de acero ni un muro de contención, sino una persona, alguien del círculo íntimo, testigo de la opulencia y de la brutalidad, cuyo umbral de tolerancia finalmente se quebró. Pudo ser una amante cansada del horror que se escondía tras el lujo, o un guardaespaldas que comprendió que su propia vida valía menos que un capricho de su jefe. La identidad es irrelevante. La función fue la de una válvula de escape para una presión insoportable. La traición no nació de un plan maestro, sino de un acto de desesperación. Un susurro en el lugar adecuado, una llamada a un número memorizado para una emergencia que finalmente había llegado. No se ofreció un mapa del tesoro, sino una pequeña pieza de información, aparentemente insignificante. Un hábito, una rutina, una debilidad. Una grieta por la que la luz del mundo exterior pudiera colarse en la oscuridad del búnker. Esta información, un dato minúsculo en el océano del espionaje, fue el catalizador. Viajó a través de canales seguros hasta llegar a oídos de la Marina Armada de México, la única institución en la que los servicios de inteligencia extranjeros confiaban para actuar sin riesgo de filtraciones. La información no fue recibida como una revelación, sino como la pieza final de un rompecabezas que llevaban meses construyendo. El enemigo ya no estaba solo fuera de los muros, acechando en la distancia. Ahora tenía un asiento en la mesa, una presencia invisible que observaba y escuchaba desde dentro. La red de vigilancia de la finca, con sus cientos de cámaras y micrófonos, se había vuelto inútil, porque vigilaba en la dirección equivocada. El verdadero peligro no intentaba entrar, buscaba la manera de señalar la salida. Al mismo tiempo, la estructura física de la finca comenzó a reflejar esta decadencia interna. Una persistente gotera apareció en el techo de uno de los salones principales, manchando el estuco veneciano. Los jardineros se quejaban de que una plaga, resistente a cualquier químico, estaba secando las bugambillas exóticas. Eran pequeñas imperfecciones, fallos triviales en un sistema de lujo perfecto, pero su aparición simultánea parecía un presagio. El mármol italiano del gran vestíbulo, pulido a diario hasta reflejar el cielo, mostró una fina grieta que se extendía desde una esquina. Era casi invisible, una línea capilar que solo se apreciaba con una luz determinada. Pero para quien conocía la historia de la casa, esa fractura en la piedra, importada para simbolizar la permanencia,
era un símbolo demasiado poderoso como para ser ignorado. Los animales del zoológico también parecían percibir el cambio en la atmósfera. Los grandes felinos, normalmente majestuosos en su aburrimiento, se volvieron inquietos, caminando en círculos por sus jaulas con una energía nerviosa. Su instinto primario detectaba una tensión en el aire que los humanos, distraídos por sus propias intrigas, aún no eran capaces de nombrar. Incluso el antiguo ahuehuete, el corazón orgánico de la propiedad, pareció resentirse. Sus hojas, normalmente de un verde profundo, comenzaron a mostrar un tono amarillento en algunas ramas, a pesar de los cuidados de un ejército de agrónomos. El árbol, testigo de la fundación del imperio, parecía anticipar su otoño, un ciclo natural de declive que contrastaba con la artificial creencia de su dueño en la inmortalidad. Las fiestas se volvieron más ruidosas, más desesperadas. La música sonaba más alta, como para ahogar el zumbido de la ansiedad. Arturo repartía regalos aún más caros, su generosidad ahora teñida de una urgencia por reafirmar lealtades que intuía vacilantes. Pero la opulencia ya no lograba enmascarar la tensión, solo la amplificaba, convirtiendo cada celebración en una representación histérica de un poder que se sabía amenazado. Algunos aliados políticos, antes asiduos a sus eventos, empezaron a excusar su ausencia con pretextos cada vez más endebles. Sus instintos, afilados por años de navegar en las aguas turbulentas de la corrupción, les advertían de que el barco comenzaba a hacer agua. La distancia prudente se convirtió en la nueva estrategia de supervivencia para aquellos que habían orbitado a su alrededor. La desconfianza de Arturo alcanzó niveles patológicos. En un incidente que se convertiría en leyenda, ordenó la ejecución de un jardinero simplemente porque su mirada le pareció sospechosa. La crueldad, antes un instrumento calculado de poder, se había convertido en un reflejo incontrolado, el espasmo de un sistema nervioso al borde del colapso. El búnker subterráneo, la última garantía de seguridad, se convirtió en su refugio obsesivo. Pasaba cada vez más horas en su interior, rodeado de monitores que mostraban cada rincón de su reino. Pero las pantallas solo le devolvían la imagen de su propia prisión, un laberinto de lujo y tecnología que ya no le protegía, sino que lo aislaba de una realidad que se le escapaba de las manos. Mientras tanto, la Marina, armada con la información precisa, no preparaba un asalto a la fortaleza. Sabían que atacar el búnker sería un baño de sangre con pocas probabilidades de éxito. Su estrategia era la del cazador paciente. Esperar a que la presa, acosada y cegada por su propio miedo, abandonara la seguridad de su madriguera. La finca, con sus muros de 5 metros y sus nidos de francotiradores, permanecía intacta. Una cáscara perfecta que ocultaba un núcleo en proceso de implosión. La ilusión de control era total. Las luces seguían encendiéndose al anochecer, la música seguía sonando, y los guardias seguían patrullando el perímetro con una disciplina impecable. Pero las grietas, una vez abiertas, no se cierran. Se extienden en silencio, siguiendo las líneas de menor resistencia, hasta que la estructura entera, por imponente que parezca, pierde su integridad. El imperio de hormigón y mármol aún se mantenía en pie, pero su alma ya estaba rota. La fortaleza estaba preparada para un asedio que nunca llegaría. Su constructor había previsto todas las amenazas externas imaginables, blindando cada puerta y cada ventana. Sin embargo, no había previsto que la brecha fatal no se abriría con explosivos, sino con un susurro, y que el enemigo no estaría a las puertas, sino sentado a su misma mesa, sonriendo. La caída no comenzó con el estruendo de un ariete contra las puertas de la finca, sino con el eco de disparos en un apartamento de lujo en Cuernavaca. La fortaleza, el búnker diseñado para resistir un apocalipsis, permanecía en silencio, ajena a que su rey había sido acorralado lejos de sus murallas. La necesidad de ser visto, la adicción a la adrenalina de la fiesta, había superado al instinto de supervivencia. El monarca había abandonado su castillo para morir en una torre de cristal. La noticia de su muerte llegó a la finca no como un informe oficial, sino como un rumor que se extendió como un veneno por los pasillos,
paralizando al ejército privado que la custodiaba. El centro de gravedad del universo se había desvanecido y con él la lealtad que mantenía unido aquel ecosistema. Los guardias, que horas antes habrían dado la vida por su patrón, se desvanecieron en la noche, abandonando las atalayas y los puestos de vigilancia. La fortaleza, de repente, se quedó sin defensores. El amanecer del día siguiente reveló una escena impensable. El santuario inexpugnable estaba abierto, sus puertas sin vigilancia, su perímetro vulnerable. El leviatán de hormigón y acero yacía inerte, su corazón había dejado de latir. Para las autoridades, que durante años habían observado la propiedad desde la distancia como una montaña infranqueable, la oportunidad era única. No sería un asalto, sino una ocupación. El asalto final fue aéreo y terrestre, pero sin la resistencia esperada. Helicópteros Black Hawk de la Marina descendieron sobre los impecables jardines, sus rotores levantando nubes de tierra y hojas secas que se arremolinaron contra los ventanales blindados. Comandos de élite descendieron por cuerdas, sus botas tácticas profanando el césped que antes solo pisaban los invitados de honor. La invasión no fue una batalla, fue una autopsia. Las puertas de caoba tallada, que una vez se abrieron para recibir a políticos y celebridades, fueron reventadas con cargas explosivas. El sonido sordo de la detonación fue la única respuesta a la llamada de la autoridad. Los equipos de asalto irrumpieron en el gran vestíbulo, sus armas apuntando al silencio, sus movimientos metódicos contrastando con el caos de la opulencia que los rodeaba. El mármol italiano reflejaba ahora el verde oliva de los uniformes y el acero negro de los fusiles. La casa fue volteada de dentro hacia afuera, su anatomía de lujo sistemáticamente diseccionada en busca de sus secretos criminales. Cada habitación se convirtió en una escena del crimen. Los cuadros de artistas reconocidos fueron descolgados de las paredes, no por su valor estético, sino para buscar las cajas fuertes ocultas tras ellos. Los taladros de alta potencia perforaron el acero de las bóvedas, su chirrido agudo, el único sonido en los salones donde antes sonaba la música. Los suelos de maderas exóticas y las paredes de estuco veneciano fueron sondeados con detectores de metales y martillos. Al encontrar una anomalía, los agentes no dudaban en destrozar la superficie. Se abrieron boquetes en tabiques que revelaron compartimentos secretos, dobles fondos donde se apilaban fajos de dólares, armas de colección bañadas en oro y libros de contabilidad que eran el verdadero mapa del tesoro del imperio. El palenque, antes un escenario de vanidad y tortura, fue registrado con una precisión forense. La arena fue excavada en busca de restos humanos y las gradas, que habían acogido a la élite del país, fueron desmontadas. Los técnicos de criminalística rociaron las paredes de los vestuarios con luminol, buscando las manchas invisibles de la sangre que las fiestas ruidosas habían intentado lavar. La capilla consagrada no se libró de la profanación. El altar fue movido, las imágenes sagradas retiradas y el confesionario inspeccionado. Los agentes buscaban pruebas de una fe pervertida, un santuario que funcionaba también como almacén o escondite. La búsqueda de la verdad terrenal no respetaba la santidad de ningún espacio. La ley de los hombres había venido a reclamar lo que era suyo. El zoológico privado fue una de las escenas más surrealistas. Los tigres y las panteras, ahora símbolos de un poder extinto, observaban con indiferencia nerviosa a los veterinarios que se preparaban para sedarlos. Las bestias, trofeos vivientes del depredador alfa, serían trasladadas a santuarios reales. Sus jaulas doradas, metáfora del cautiverio de su dueño, pronto quedarían abiertas y vacías. En el garaje climatizado la colección de coches de lujo fue inventariada. Cada vehículo, un símbolo de estatus y velocidad, fue cubierto con el polvo de las huellas dactilares y marcado con una etiqueta de incautación. Eran ahora piezas de un sumario judicial, su valor reducido a una cifra, en un expediente que detallaba el fin de una era de impunidad. Los pasadizos secretos, la red neuronal de la paranoia de su dueño, fueron finalmente expuestos. Detrás de una estantería en la biblioteca o a través de una pared falsa en la bodega,
Se abría un laberinto de túneles de servicio y búnkeres. Estos espacios, diseñados para la fuga y la supervivencia, se convirtieron en la confesión final de la casa, revelando la magnitud del miedo que se escondía bajo la superficie del poder. Cada objeto confiscado, desde un reloj de diamantes hasta un lanzacohetes, era un fragmento de la biografía de su propietario. La casa, al ser despojada de sus posesiones, contaba la historia de su creador con una honestidad brutal que nunca tuvo en vida. La acumulación material, que había sido la herramienta para construir una leyenda, se convirtió en la prueba irrefutable de sus crímenes. La operación duró días. La finca, que había sido un organismo hermético y autónomo, se convirtió en un hormiguero de actividad forense. Los agentes iban y venían, catalogando, fotografiando y empaquetando los restos del naufragio. La estructura, diseñada para intimidar y proteger, era ahora un archivo abierto, un libro de contabilidad expuesto a la luz del día. El árbol de ahuehuete, en el centro del patio principal, fue el único testigo que permaneció impasible. Sus ramas centenarias dieron sombra a los soldados que descansaban bajo ellas, de la misma manera que antes habían cobijado al capo y a sus sicarios. El árbol, con sus raíces profundas, observó la deconstrucción del imperio efímero que había crecido a su alrededor, un recordatorio silencioso de que solo la tierra permanece. Cuando los equipos se marcharon, dejaron atrás un esqueleto. Las habitaciones estaban vacías, los muebles desaparecidos, las paredes perforadas y los suelos levantados. Donde antes había lujo, ahora solo quedaban las cicatrices de la investigación. El silencio que regresó no era el de la paz, sino el del vacío, el de una historia que había sido contada hasta su última y más humillante palabra. La fortaleza no cayó en batalla, simplemente fue desmantelada, como una máquina cuyo operario ha muerto. Sus muros, que parecían eternos, no pudieron proteger nada porque el verdadero objetivo no era la casa, sino el hombre. Y el hombre, consumido por su propio mito, había olvidado la primera regla de la guerra. La fortaleza más segura es aquella que el enemigo no sabe que existe. La ruina no fue un acto de destrucción, sino de revelación. Al desnudar la casa, las autoridades no solo encontraron pruebas, sino que destruyeron el símbolo. La finca, que fue el escenario del poder absoluto, se convirtió en el monumento a su fragilidad. El hormigón y el mármol, despojados de su propósito, se quedaron solos para enfrentar el lento juicio del tiempo. ¿Dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Para explorar el legado de las ruinas y el eco de las historias que aún guardan, suscríbase y continúe este viaje con nosotros. Tras la muerte del rey, el castillo no fue derribado. Fue sentenciado a un destino más cruel, el olvido burocrático. Incautada por un Estado que había sido su rival y su socio a partes iguales, la finca entró en un limbo legal. Demasiado infame para ser subastada, demasiado costosa para ser reconvertida, quedó suspendida en el tiempo, una pieza de evidencia demasiado grande para archivar y demasiado pesada para destruir. Sus muros, que una vez contuvieron un imperio, ahora solo contenían silencio y papeleo. La primera ola de profanación no fue obra del tiempo, sino de los hombres. Cuando la vigilancia oficial se relajó, los saqueadores llegaron como insectos a un cadáver. Buscadores de tesoros locales, armados con leyendas de millones enterrados, arrancaron los suelos de mármol y perforaron las paredes. Se llevaron los últimos vestigios de valor: griferías, cables de cobre, marcos de ventanas. La casa, que había sido despojada de sus secretos por la ley, fue despojada de su piel por la codicia. Después de los ladrones, llegaron los vándalos y los curiosos. Los muros de estuco, antes lienzos para la opulencia, se convirtieron en un libro de visitas para el desprecio. El grafiti cubrió las paredes de los salones, sus colores estridentes una burla a la sobriedad del lujo caído. La finca pasó de ser una fortaleza temida a una atracción morbosa, un parque temático de la decadencia donde los jóvenes iban a beber y a sentir el escalofrío de una historia que ya no podía hacerles daño. La naturaleza entonces comenzó su asedio final.
uno mucho más paciente y metódico que el de cualquier comando de élite. La vegetación de Morelos, densa y tenaz, se tragó los jardines de diseño. Lianas como serpientes verdes estrangularon las columnas de cantera y las raíces de las plantas silvestres reventaron las baldosas de los patios. El olor a tierra húmeda y a clorofila en descomposición reemplazó al perfume de las flores exóticas y al cloro de las piscinas. Las piscinas infinitas, que una vez reflejaron los cielos limpios y los fuegos artificiales de fiestas interminables, son ahora estanques opacos. Sus aguas estancadas, de un verde negruzco, son un caldo de cultivo para larvas de mosquito y un espejo agrietado que solo refleja el abandono. El hormigón que contenía el azul artificial se rinde, manchado de óxido y cubierto de una capa resbaladiza de algas. Dentro, el silencio es casi una sustancia física, una fina capa de polvo y tierra, arrastrada por el viento a través de los ventanales rotos, cubre cada superficie, suavizando los contornos del desastre. La luz del sol entra a raudales, ya sin cortinas que la modulen, e ilumina no la ausencia, sino la presencia abrumadora del vacío. El eco de una voz se pierde en la inmensidad de salones que fueron diseñados para el murmullo de multitudes. Arturo Beltrán Leiva, el hombre que soñó este reino, murió tan lejos de sus muros como le fue posible. Su final, en un apartamento anónimo, fue violento y rápido, un marcado contraste con la lenta agonía de su creación. Las infames fotografías de su cadáver, cubierto de billetes ensangrentados, fueron el epílogo brutal de su vida. Su fantasma no habita estas ruinas. Lo que perdura es el peso de su ambición fallida, una ausencia tan monumental como la propia estructura. El viejo ahuehuete, en el corazón del patio, es el único superviviente. Ha visto a los arquitectos, a los sicarios, a los políticos, a los soldados y a los saqueadores. Sus raíces se aferran a la misma tierra que los cimientos de hormigón, pero su poder es de otra naturaleza. Sus ramas, ahora más extensas, dan sombra a un imperio de maleza, un testigo impasible del ciclo de crecimiento y podredumbre, indiferente a los dramas efímeros de los hombres que buscaron su cobijo. La finca no fue construida para ser un hogar, sino un monumento a la permanencia. Un intento de solidificar en la piedra un poder que, por su propia naturaleza ilícita, era tan volátil como la pólvora. Cada columna de mármol, cada cristal blindado, era una negación de la mortalidad, un desafío lanzado contra el tiempo. Hoy, sus ruinas son la respuesta del tiempo a ese desafío. La estructura ya no habla del poder que fue, sino de la fragilidad de toda ambición desmedida. Los muros que debían proteger un legado ahora enmarcan el vacío. El lujo, despojado de su contexto de poder, se revela como lo que siempre fue, un decorado, una fina capa de oro sobre una base de miedo. La fortaleza, al final, no pudo proteger a su dueño de su mayor enemigo, él mismo. Quizás lo que construimos dice menos sobre nuestro poder que sobre nuestro miedo a ser borrados. En las colinas de Morelos, donde el aire es denso, yace un esqueleto de hormigón y mármol. El viento se cuela por los ventanales rotos, único sonido que perturba la quietud, llevando consigo el olor a tierra húmeda y a una historia que se niega a desaparecer. Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.